Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz, FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en Córdoba a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, la estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Nos escuchan también en Catamarca a través de las 89.1 Radio Soft desde la ciudad de Catamarca, y también nos escuchan en la hermosa ciudad de Balcarce a través de Radio Jade Balcarce 93.9. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Muy bien, Marcelo, un saludo grande a todos los radioyentes. Mientras tratamos de conectarnos con nuestro entrevistado, yo les quería hacer algunos comentarios sobre lo que corresponde, de lo que vamos a hablar un poco con el doctor, y que tiene que ver con lo que pasa con la juventud, ¿no? El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. Los jóvenes, el grupo de personas que están comprendidas entre el 18 y los 29 años de edad, actualmente conforman la generación más numerosa de la historia. Ellos son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico, la innovación tecnológica, así como el mantenimiento y el fomento de la paz. Pero también, pese a su importancia, son al mismo tiempo víctimas de los grandes cambios de la sociedad. Una gran parte de los civiles que se han perjudicados por los conflictos han sido los jóvenes. Y una de las cosas que está pasando lamentablemente en la juventud es el aumento de los suicidios, que hemos tenido ya varios y continuos, y algunos han salido en los diarios, como el caso de esta chica de hace poco, una chica de 15 años que se disparó un tiro en el medio de una clase, que fue trasladada a un hospital, y que nos interesaba un poco conocer cuál es la problemática de la juventud, por qué estos chicos llegan a este extremo. Vamos a entrevistar a un especialista en tema, que es el doctor Enzo Eduardo Guzzo, que es médico psiquiatra, es máster en neuropsicofarmacología clínica, es profesor asociado de psiquiatría, forma parte del Instituto Universitario de CEMIC, y es también integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Con él vamos a charlar del tema. Doctor Guzzo, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho, doctor, ¿cómo le va? Tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarlo de acá en nuestro programa Saludarte, que es un programa de difusión sobre temas médicos en general, y en este caso creo que tiene mucho que ver. ¿Por qué un chico llega al suicidio? Un muchacho joven, una chica joven llega a suicidarse. ¿Qué pasa en su interior? ¿Qué ocurre? Lo primero que me gustaría decir es cuáles son las razones por las cuales esto puede ocurrir, y probablemente podamos hacerlo extensivo a toda la población de riesgo. Existen factores que son biológicos, otros que son psicosociales, y algunos que tienen que ver con la cultura, que son muy particulares para cada individuo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debiéramos pensar es que tratar de hacer una observación unívoca de la problemática seguramente no sea la manera más adecuada de encararlo. Ajá. Y una cosa muy interesante que la Organización Mundial de la Salud desde hace ya muchos años propone es pensar esta problemática como una problemática de carácter médica. Y el desafío propuesto por la Organización Mundial de la Salud es, para el año 2020, tratar de bajar las tasas mundiales de suicidio. Yo no sé si ustedes estuvieron hablando previamente de esto en otros programas, pero lo primero que tendríamos que pensar es que cada vez que se aborda este tema hay que hacerlo con mucha cautela y mucha seriedad, sí, porque existen efectos de los cuales, si querés, después podríamos
charlar un poco, sobre todo en poblaciones más jóvenes, que denominamos efecto contagio. Ajá. Y por eso es muy, muy importante tratar esto con seriedad. Pero en el mundo ocurren aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de suicidios al año. Sí, eso es una barbaridad. Y la proyección para el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, antes de la intervención que propone en estos últimos, particularmente el último año 2016 y en este transcurso del 2017, es tratar de hacer una reducción, ¿sí? Digamos, valiéndose de programas de prevención, de identificación y de abordaje de la problemática de los jóvenes y de los adultos. Ajá. Una cosa muy interesante es ver que existe una campana invertida en relación a los rangos etarios con respecto al riesgo y a las tasas de suicidio consumado. Las poblaciones más vulnerables son los más jóvenes, sí, niños y adolescentes. Este número va creciendo hacia la adultez temprana, luego empieza a bajar y luego hacia la tercera edad, después de los 65 años, vuelve a crecer en número. Vuelve a crecer en las personas grandes, mayores. Así es. ¿Por qué se considera una enfermedad un problema médico exclusivamente y no psicológico, social? Es muy buena tu pregunta. Los estudios de autopsia psicológica sí. muestran que más del 90% de quienes cometen un acto en contra de su vida y quienes consuman el suicidio padecen de alguna enfermedad psiquiátrica. Ajá. Entonces, esto nos pone ya directamente en un lugar a nosotros, los que trabajamos con estos pacientes o con pacientes o población de riesgo, a investigar e identificar esta problemática, teniendo en cuenta que si 9 o más de cada 10 ¿sí? Van a padecer algún tipo de enfermedad psiquiátrica, el abordaje esencial será identificar esa enfermedad y tratarla. Claro, seguro. Porque seguro. el tratamiento de la enfermedad va a conducir a reducción en las tasas de suicidio. Ahora el tema es cómo diagnosticar en un chico, a lo mejor de 8, 10, 12 años, una enfermedad psiquiátrica que a lo mejor no es evidente, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta tuya sería, bueno, ¿cómo identificamos al paciente bueno, de riesgo? Ahí está. Bueno, hay algunos elementos. Yo te dije recién que más del 90% de quienes cometen suicidio cuando se hacen las autopsias psicológicas padecerían de enfermedades psiquiátricas. Sí. Lo primero que tenemos que pensar dentro de estas enfermedades psiquiátricas es en los trastornos del estado de ánimo, que son más del 60% de esas enfermedades psiquiátricas. Entonces, tener criterios diagnósticos adecuados incluidos en los consultorios pediátricos o en los consultorios de los psiquiatras que hacen población infanto-juvenil es fundamental. Correcto. Y por otro lado, sí, pensar en otras enfermedades que también son altamente prevalentes en quienes cometen actos en contra de su integridad física, como las enfermedades psicóticas, los trastornos de personalidad, y también las comorbilidades o la enfermedad que se da de manera, independiente, como los abusos de sustancias, ya sea alcohol u otras sustancias, que también muchas veces predisponen a la aparición de síntomas anímicos y además a la aparición de conductas autolesivas. Digamos, antes de la llegada al médico, alguien tiene que darse cuenta, los padres, los maestros, alguien, porque los chicos que llegan al médico en general a veces llegan por algún problema o no van por un tema psiquiátrico, van para una angina. Claro. Y a veces el pediatra lo diagnostica o no diagnostica nada. Pero el tema es cómo saberlo antes, digamos, cómo una maestra se puede dar cuenta que este chico está sufriendo un problema, cómo un padre se tiene que dar cuenta, ¿no? Bueno, si nos referimos, entiendo tu pregunta, y tu pregunta es muy buena, porque tu pregunta apunta a poder darle herramientas a los educadores, a los papás legos, acerca de cómo identificar una problemática que puede potencialmente en el futuro ligarse con una conducta autoagresiva. Mira, si nosotros pensamos en enfermedades psiquiátricas, lo que tenemos que pensar es en algunos síntomas. ¿Sí? Si pensamos en depresión, tenemos que pensar también en algunos síntomas. Los síntomas más importantes de la depresión son la tristeza, pero en el caso de los adolescentes, eso a veces no se manifiesta como tal, sino que se manifiesta como irritabilidad. Irritabilidad.
Otro síntoma muy característico de la enfermedad depresiva en niños y adolescentes es la desesperanza. Y otro elemento muy importante, ¿sí?, que para nosotros en términos diagnósticos es indispensable que esté presente para hacer el diagnóstico, es algo que nosotros llamamos anedonia. Anedonia. La anedonia es la pérdida de la capacidad para experimentar placer. Y por supuesto, cuando hablamos de niños, y sobre todo en edad escolar, y pensamos en los educadores, primero los cambios, ¿sí?, los cambios bruscos en el rendimiento académico, en el comportamiento, en la socialización con pares. Ajá. Eso debe alertar a los educadores y también a los papás acerca de algo que puede estar pasando a nivel anímico o en otra esfera, ¿sí?, de este niño, este adolescente, pensando en una enfermedad psicopatológica que potencialmente ponga a ese niño en situación de riesgo en el futuro. Claro. De todas maneras, hay una cosa muy importante. Vos sabés que hace algunos meses, creo que hace 3 o 4 meses, se presentó una serie, ¿sí? 13 razones del porqué. De un 13 Reasons Why, ¿sí? Vos sabés que una cosa que es muy importante para los adolescentes es lo que nosotros llamamos efecto de contagio. Yo te lo decía al principio. No quiero dejarlo pasar porque por eso hay que hablar con responsabilidad y con mucha, digamos, cautela de estos temas y tratando de no personalizar y sobre todo no abrir determinadas posibilidades en la expectativa de algunos niños o adolescentes acerca de la posibilidad de un acto autolesivo. Sí. ¿Sabes que después que esta serie se lanzó, ¿sí?, cuando fue lanzada en Netflix, es una serie que se difunde por ese sistema de esa plataforma, y crecieron un 20% las búsquedas en Internet acerca de cuestiones ligadas a este tipo de comportamiento. Pero hay algo que a mí particularmente, cuando leí el trabajo, que es una lecture de una revista americana, ¿sí?, alguien hizo una especie de trabajo de investigación acerca de estas búsquedas que habían aumentado y lo mandó como una carta de lectores a la revista JAMA, ¿sí?, una revista de la Asociación Médica Americana. Y vos sabés que también crecieron las consultas, ¿sí?, online y telefónica a los servicios de asistencia y de emergencia. O sea, las dos cosas están presentes, por eso tenemos que, creo yo, estar muy atentos a poder detectar estas cuestiones. Yo no sé si, bueno, vos particularmente o quizás la audiencia ha podido ver esta serie. Esta serie tiene muchas críticas porque lo que hace es hacer como una especie de apología del bullying, ¿sí? Pero, perdón, lo dije mal, no quise decir apología del bullying, sino poner el bullying en primera línea como causalidad. De este comportamiento, ¿sí? Y de alguna manera, claro, obviamente lo señala, no lo castiga de una manera tajante, pero lo señala como causal. Y eso es una parte de la problemática. Es una parte. Solamente una parte. Por supuesto que es muy importante, y los niños diferentes, por la cuestión que sea, los adolescentes distintos, ya sea que sientan, que piensan, que tengan expectativas diferentes, pueden muchas veces ser objeto de cierta burla colectiva, que eso es el bullying. Pero no alcanza con eso para que alguien atente contra... Tiene que haber otros factores. Totalmente. Tiene que haber otros factores. Claro, el tema es, claro, justamente lo que hablamos del principio, descubrirlos, quién los descubre y tratarlos, por supuesto, ¿no? Que haya gente, porque llegamos a un diagnóstico, pero también tenemos que tener gente capacitada para tratarlo. Sí, totalmente. De todas formas, yo creo que ganaríamos... Mira, uno de los objetivos que también se propone la Organización Mundial de la Salud es que los generalistas, y aquí incluimos a todos, los clínicos, los pediatras, o los especialistas que no hacen psicopatología, tengan elementos con los cuales identificar esto. Porque no podemos poner esto en manos o en la órbita de la responsabilidad del educador o del papá. ¿Sí? Ellos pueden identificar una problemática, pero no pueden hacer el diagnóstico. A partir de esto, a partir de la identificación diagnóstica, sí hay muchos efectores que pueden hacer cosas con estos pacientes. Y algo muy importante, ¿sí? Porque existen muchos mitos alrededor de las conductas suicidas.
muchas veces se dice que el paciente que va a intentar un acto en contra de su integridad física finalmente lo comete. Eso no es verdad. No es verdad. No es verdad. Es Tenemos interesante. muchas chances de prevenir suicidio y lo hacemos, ¿sabés cómo? A través de la identificación de factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que son indicadores, ¿sí?, que nos orientan. Padecer depresión, te lo mencioné, es uno. Depresión es uno, sí. Depresión es uno. Las internaciones, pacientes que han sido institucionalizados corren mucho riesgo, pacientes que abusan de sustancias, claro. ¿sí?, pacientes que tienen actitudes de características de personalidad, de aislamiento, de poca expectativa con la vida, de poco apego con otros pares. Es decir, la poca sociabilización. La poca socialización es un factor también muy importante. Claro. Bueno, hay factores de riesgo que, identificados de manera correcta, pueden sin duda señalar a aquel sujeto que es un sujeto que potencialmente está en riesgo y claro, debe ser tratado por su vulnerabilidad. Lamentablemente esto ocurre en todas partes del mundo, como bien dijiste, es decir, como que, a ver, uno dice, hay suicidios en Japón, hay suicidios en Suecia, hay suicidios en Argentina, así que como que no tiene que ver la parte socioeconómica, digamos, ¿no? Sino que hay otros factores que influyen sobre esto. Y a veces sí, quizás pensar en países con un alto grado de desarrollo, claro, también nos pone en la senda de pensar que eso siempre está acompañado de una exigencia social, donde si no sos el mejor, claro, no tenés lugar. No tenés lugar, exactamente. Y para un adolescente, pensarse como alguien que no va a tener lugar es muy frustrante. Sí, sí, y por eso tenemos que ser muy también responsables de cuáles son las exigencias que nosotros imprimimos a cada uno de los sujetos en relación a sus capacidades y sus posibilidades, para no generar esa presión. Sí, ese gran daño con una expectativa que quizás no se pueda cumplir en él. Ay, Eduardo, mira, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que la charla es buenísima y la verdad que me quedaron 20 preguntas para hacerte. Tal vez te volvamos a convocar si es que te sentiste cómodo con nosotros. Hay mucho para hablar de ese tema, muchísimo. Lamentablemente, viste, como sabés, ya habrás estado en muchos medios, hay un límite para esto que es el tiempo, Lo sé. Igual yo te agradezco mucho la posibilidad de hablar de esto, porque vuelvo a decirte, si se hace de una manera responsable y seria, sin duda puede ayudar a que aquellas personas que, por el motivo que sea, tengan una sensación de estar desencajadas o desesperadas, sepan que hay salida. ¿Sí? Hay salida. Y que uno puede, yo personalmente puedo recurrir en este momento a pacientes a los cuales he conocido en terapia intensiva, después de haber hecho un severo tentativa de quitarse la vida, y que hoy disfrutan de la vida de manera plena. Bueno. Y eso es un mensaje que no debemos olvidar. Quería decirte dos cosas más. Sí. Hay algunos mitos que dan vuelta alrededor de la conducta suicida. ¿Sí? Sí. Muchas veces se dice que quien habla del suicidio no lo cometerá nunca, eso no es verdad. ¿Sí? Bien. Hablar muchas veces es un indicador de que eso puede ocurrir en el sujeto. ¿Sí? Que los suicidios ocurren sin avisar, también eso es un mito. ¿Sí? Muchas veces se avisa. De hecho, hay que pensar que 50% de las personas que cometen suicidio visita a un médico generalista en los 3 meses previos a cometer este acto, ¿sí? Está bien. Y que a veces cuando uno atraviesa otro mito, cuando se atraviesa una crisis y la crisis pasó, ya el riesgo fue superado. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que te dije al principio, ¿sí? Que los suicidios no se pueden prevenir. También eso no es verdad. No es verdad. Los suicidios se pueden prevenir si uno está alerta, conoce factores de riesgo, los identifica y los trata correctamente. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad te vamos a volver a convocar, Cuando ustedes quieran. Bueno, estoy a tu disposición, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, gracias, viejo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, qué lástima que nos quedamos sin tiempo, porque bueno, podemos haber seguido hablando con el doctor Guzzo, que es un médico psiquiatra experto en este tema que es el suicidio.